Me quedé en esta diapositiva. Llegamos a darla, me parece, ¿no? María Lugo, ¿me querés hacer alguna pregunta? María Luz, antes que arranquemos. No sé. Nada, Me sí, manda solicitudes para grabar, pero no, nada. no te quiero hacer por el momento ninguna pregunta. Así me gusta esa aclaración por el momento. Bueno, ¿esta parte la había llegado a dar o se cortó antes de la homorregulación? Después de eso, Se llegó a dar entonces. Y la llegamos a ver. A ver, vamos a ver qué más hay, a ver. Estos son estimulantes e inhibidores de la sed. Tenemos estimulantes osmóticos e inhibidores osmóticos. Esta es la forma de que ustedes lo recuerden nada más, ¿no? Estimulantes osmóticos y no osmóticos e inhibidores osmóticos y no osmóticos. Entre ellos, lo que te estimulan la sed o estimulan los osmorreceptores, ¿no? En nuestra cabecita. Puede ser, por ejemplo, contracción del volumen intracelular secundario a hiperosmolaridad de los líquidos extracelular por pérdidas de agua, infusiones de manitol o solución salina hipertónica. Que eso lo vemos bastante acá, la pérdida de agua ya sabemos que puede ser porque el paciente tiene una acidosis, una cetocidosis diabética, porque es un EPOC reagudizado, porque necesita cualquier cosa que le dé una hiperventilación, sabemos que puede perder bastante líquido como vapor de agua. Si hace temperatura también, la infusión de manitol que lo utilizamos más que nada en la hipertensión craneana para que regularlo, que eso se arrastra todo, queremos secar esa cabecita y, y soluciones hipertónicas. No osmóticas, necesitaría que apaguen los micrófonos, chicos. Em, Bueno, otros no osmóticos, por ejemplo, que pueden provocar la estimulación de la sed sería, por ejemplo, disminución de la tensión de la pared auricular izquierda, secundaria, una reducción del volumen intratorácico de sangre, puede ser la hipovolemia, por ejemplo, puede ser la PIP, que utilizamos cuando los pacientes necesitan estar conectados al respirador. Eh, y también puede ser, por ejemplo, drogas como la morfina, barbitúricos, nicotina, que necesitan, que generan sed. Después tenemos inhibidores osmóticos y no osmóticos que no, te provocan no tener sed, por ejemplo, cuando hacemos las expansiones de volumen, ya sea por ingesta de líquido, a veces por sonda nasogástrica, infusiones de solución hipotónicas, por la situación que sea. Eh, por ejemplo, bueno, sí, muchas patologías que necesitan una reanimación también. Obviamente que no van a tener porque lo estamos reanimando, se supone. Pero bueno, no todos están así. Es como para que creen que son más estimulantes o inhibidores y al revés, ¿sí? Em, por ejemplo, también la VIP, respiración en presión negativa. Bueno, no, la PIP no. Podemos tener un aumento de la presión arterial en los receptores aórtico y carótido, secundario a expansión de líquido extracelular, con aumento del volumen de minuto cardíaco, el alcohol, difenhidratoína, atropina, agentes alfa adrenérgicos te pueden suspender. Esto es como para que ustedes lo vayan conociendo o recuerden en realidad. ¿Sí? A ver. Vamos a hablar un poquito de la regulación de la sed.
No sé si tengo así como colaboradores. ¿Leo? Bueno, gracias, Bueno, Sandra. la sensación que impulsa a beber, la sed, desempeña un papel esencial en la regulación del volumen y la tonicidad de los líquidos corporales. La sensación de sed depende de la excitación de centros corticales. Aunque la sed es una sensación cortical y consciente, se ha demostrado que existen centros nucleares hipotalámicos esenciales para integrar las diversas señales que condicionan la ingestión de agua. Los impulsos estimuladores o inhibidores que se originan en los núcleos hipotalámicos se transmiten al cerebro y se hacen conscientes, transformándose de tal modo la sensación de sed o la carencia de esta en la conducta apropiada del individuo. Una mayor sensación de sed produce un aumento de la liberación de la hormona antidiurética que determina una mayor conservación renal de agua. Los estímulos que inhiben la sensación de sed inhiben asimismo la liberación de hormona antidiurética e inicia la reacción de depresión acuosa. Y ahora pasamos a la partecita del riñón, o regulación renal de excreción de agua. ¿Alguien más, aparte de Sandra, que se anime a participar, que pueda hablar? Ay, esta es la parte que no me genera para nada gusto. Porque hay 33 personas que quedan en ausencia. Así que, ¿Sigo? bueno, Sandra, dale. Y gracias. El riñón produce 150 litros de filtrado glomerular isotónico por día. En el tubo proximal, alrededor del 66% de este filtrado es reabsorbido en forma isotónica, aumentando tal absorción a más del 80% en condiciones de depresión de volumen. Los segmentos más distales del nefrón, el agua y los electrolitos son reabsorbidos en forma independiente. En el segmento descendente, en el asa de Henle, el agua es reabsorbida mientras los solutos son retenidos, alcanzando una osmolalidad en la parte terminal del túbulo de aproximadamente 1200 milimol kilo, sí. Eso quiere decir que retienen más, reabsorben más soluto, digamos, que agua en ese momento. En el segmento descendente, que después vamos a ver el dibujito. Bien. En el segmento ascendente del asa de Henle y el túbulo distal son relativamente impermeables al agua. En estos segmentos son reabsorbidos los electrolitos, diluyendo en forma progresiva el fluido tubular hasta una osmolalidad mínima de menos de 50 milimol kilo. En el conducto colector, la reabsorción de agua es modulada por la hormona antidiurética. En respuesta a la hipotonicidad, la hormona antidiurética es suprimida y se libera más agua o se reabsorbe menos agua y se excreta como orina diluida. Por el contrario, durante la hipertonicidad, la secreción de la hormona antidiurética es estimulada, aumentando la permeabilidad del conducto al agua y en última instancia resulta la excreción de una orina concentrada. Claro, eso es lo que hablamos recién, siempre va a depender lo que el cuerpo necesite, se van a reabsorber los electrolitos y el agua va a depender de lo que digan los osmoreceptores, que es lo que necesita el cuerpo en ese momento, o liberar agua o retener. Acá tenemos el conducto descendente, el ascendente y el túbulo distal.
esto sería como dentro de una nefrona, digamos, y después ya ahí va cayendo lo que queda de agua y la excreción de los metabolitos que no necesitamos, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahí tienen la urea y acá van captando, ¿ves? Sale el agua y van viendo que el cloruro de sodio y si necesitan o no, y van tratando de hacer lo más isotónica o digamos, depende después de la estimulación que necesiten, si tienen que resolver más agua, si es necesario o no, buscando el equilibrio, no la homeostasia o la isotonicidad, digamos. Acá tenemos la corteza, digamos, del riñón, la médula externa y esta partecita la médula interna, digamos. Y acá hay un videito que es un poco, habla de la fisiología, hecho por los chicos de la UBA, que está bastante bien explicado, así que se lo puse ahí para que lo puedan escuchar. Todo lo que es fisiopatología es muy interesante y saber cuando algo funciona bien, o sea, cómo debería funcionar, es más sencillo entender las patologías. Entonces se los recomiendo, aparte está hecho por argentinos, que me encanta porque es más entendible para mí, aunque todos hablemos español en Latinoamérica, no es lo mismo escuchar a un colombiano que un argentino o un chileno. Pero bueno, justo lo encontré de la UBA, así que se lo puse ahí como para que si lo quieren ver, está recomendado. Esta parte sería lo de la regulación del agua. Después vamos a continuar con este tema, no está terminado. Y vamos a pasar ahora a la parte de acidosis, pero viendo más que nada la cetoacidosis diabética como para ponerlo en la parte práctica, digamos, del ejercicio diario de nuestro trabajo, ¿viste? Porque si no es como sentarse a ver qué pasa. Profesora, Ay, ¿qué pasó? este power después nos queda a nosotros y eso, porque yo estaba tomando apunte Yo porque después lo paso al grupo, yo lo subo. bien, bien. Ah, genial, muchas gracias. Vamos a empezar con esta partecita, que es alteración metabólica. Y vamos a ver más que nada de la acidosis, la cetoacidosis diabética, que es por ahí la que nos, como una buena expresión de la acidosis metabólica, ¿no? Valga la redundancia, pero es con algo con lo que nos encontramos todo el tiempo y creo que nos lleva a recordar lo que hacemos diariamente y por ahí lo otro es como más de libro, digamos, ¿viste? No porque no lo hagamos malo todo el tiempo, que desde que tomamos agua, nuestro cuerpo lo está haciendo. Eh, pero no sé, a veces es más fácil ver en el otro lo que necesitamos estudiar o algo así. Así que alguien más, aparte de Sandra, me podría ayudar a leer. Porque hay 35, sé que hay muchos que están trabajando, pero no creo que hayan 31, 34 trabajando, ¿no? Eso también voy a evaluar la participación, chicos, porque somos un montón y esto queda así como en la nada y yo sé que es difícil el horario y todo eso y es una forma de que, bueno, qué sé yo, despertarnos, ¿no? Así que, Ya me estoy yendo a trabajar, pero puedo escuchar la clase. no, estoy hablando de los que puedan participar, los que puedan hablar, ¿sí? Los que no pueden, no es necesario que lo digan, pero creo que hay varias gente que me puede ayudar a que la clase sea un poco Yo más ayudo un poquito también. interactiva, ¿no? Porque si no estás ahí sentado, bla, bla, y es re aburrido así. Por eso le doy el libro y le digo, o sea que vean estos capítulos y fíjense en resumen y nos vemos en el examen. Es como, ¿no? Me parece. Así que Lore, bueno. perdón, pero yo estoy viajando al trabajo, así que por eso no te leo, pero estoy escuchando. Cuando No, tenga por franco supuesto. o que no viaje, yo te leo, no hay problema. A ver, perdón. Igual hablo para los que están y puedan leer nada más, ¿sí? Yo respeto, yo también estoy trabajando, estoy cumpliendo una guardia ahora en este momento y toco madera que hasta ahora estoy pudiendo dar la clase. Así que, bueno, yo llamo a la autorreflexión, ¿sí? Alteraciones metabólicas. Con respecto a la acidosis metabólica, no sé si alguien
La acidosis metabólica es un trastorno ácido-base frecuente en los pacientes críticos. Se caracteriza por el pH menor a 7,35, bicarbonato bajo, exceso de base bajo, PCO bajo, etc. Una PCO baja, perdón, etc. Las causas pueden ser diarrea, vómitos, insuficiencia renal leve, solución fisiológica, sepsis Sí. grave, cetoacidosis diabética, intoxicaciones por metanol, convulsiones, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas y biliares, etc. Es importante determinar la causa y tratarla. Ahí me habían matado con esa letrita chiquitita. No, eso no importa, no viene al caso ahora. Yo digo, no puedo leer eso. A pesar de ser prevenible, es una complicación seria y frecuente en la diabetes Ahora mellitus estamos hablando tipo 1. dentro de lo que es cetocidosis. Cetoacidosis diabética. Estamos hablando de la Perdón. cetocidosis diabética, sí, que yo no te puse el Sí. título, porque sería como la mayor perdón. representación de una acidosis metabólica, que lo vemos bastante seguido, Tal y cual. que ordenamos también el tratamiento ahora. Obviamente que vamos a seguir con con esta clase, con este tema, como le dije, porque yo después les tengo que explicar también qué es una acidosis, qué es una alcalosis y todas esas partecitas que lo vamos a ver en la próxima clase. Ok. Cetoacidosis diabética. A pesar de ser prevenible, es una complicación seria y frecuente en la diabetes mellitus tipo 1. La mortalidad de la... Ahí esas siglas no las tengo. Cetoacidosis diabética, de las CAD. Cetoacidosis diabética ha disminuido en los últimos años, debido a la mejor comprensión de la fisiopatología y consiguiente optimización del tratamiento. Los determinantes de la glucemia, el pH, el bicarbonato, han sido en la práctica médica la guía de las decisiones terapéuticas. Pero desde que se incorporó la determinación de los cuerpos cetónicos, pero desde que se incorporó la determinación de los cuerpos cetónicos, es una herramienta que contribuye a un mejor enfoque y a una dinámica del manejo clínico. Es eficaz y fiable para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética y de la valoración de la respuesta del tratamiento. Acá te ayudo porque es un montón igual. Sí. Se caracteriza por hipoglucemia, acidosis, cetonomía, Cetonemia. Junto con el síndrome de hiperosmolar hiperglucémico, que es una de las complicaciones más graves de la diabetes. La cetoacidosis diabética más frecuente en individuos jóvenes es en individuos jóvenes con predominio en el sexo femenino. Ahora sigo yo, déjame así respirar un poquito, que es un montón lo que te di. Es consecuencia de una deficiencia real o relativa de insulina que se acompaña de un aumento de hormonas contrarreguladoras como el glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y catecolaminas. Este desequilibrio hormonal es responsable de glucogenólisis, lipólisis y gluconeogénesis hepática, con un aumento consiguiente de ácidos grasos séricos con sustrato alternativo para obtener energía. Este proceso se conoce como cetogénesis y es un mecanismo adaptativo básico y eficaz, que es porque el cuerpo entiende de que no hay insulina, entonces tenemos que generar todo esto. Entonces, ¿cómo se genera? Estimulando con glucemia. Y porque esta parte no sé si es que no la interpreta, en realidad interpreta que algo le está faltando y necesita estimularlo, y lo hace a través de esto. Pero como esto no queda en un vacío, sino que se sigue transformando, porque todo nuestro cuerpo, todo lo que tenemos se va transformando, llega al punto de tener cuerpo cetónico y eso provoca esta alteración de acidosis metabólica grave, que trae a muchos pacientes con diabéticos conocidos o no a necesitar tratamiento y de nuestra profesión. Nos necesita como sistema de salud. Así que por eso que lo seguimos leyendo. Pero en contexto de deficiencia de insulina, porque el cuerpo no le puede brindar lo que necesita, las grandes cantidades de cuerpo cetónico se acumulan y se derivan en acidosis.
El perfil metabólico de la cetoacidosis diabética es una cetonemia que tiene mayor de 3 milimol por litro o una cetonuria mayor de 2 rayitas, digamos 2 positivos en tiras reactivas. La glucemia tiene que ser mayor de 200 miligramos decilitros o en una diabetes o en un diabético conocido o diabética conocida. Hay que sospecharlo siempre. El bicarbonato va a estar menos de 15 y un pH venoso menor de 7,3. La insulina restaura la normoglucemia porque disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, le da como que la calma, le dice basta, ya está llegando la insulina que estás pidiendo, aunque sea de forma externa, y entonces eso es como que le da un descanso a todo este proceso y un respiro y, bueno, y buscar el equilibrio. Entonces, por eso disminuye la producción hepática de glucosa, por ende la gluconeogénesis y glucogenólisis. Aumenta la capacidad de glucosa por el músculo y tejido adiposo, aumenta la captación e inhibe la secreción de glucagón. Leo este pedacito y después ya te dejo, Clau. Los factores precipitantes habituales del síndrome hiperosmolar y de la cetoacidosis son las infecciones, por ejemplo la neumonía, la gastroenteritis, las infecciones urinarias son muy frecuentes, o bien entidades como traumatismo también, pancreatitis, infarto agudo de miocardio, intoxicación con drogas. Y ahora sí, a ver, Clau, si me ayudas. También puede ser secundario a la transgresión alimentaria, abandono de la dieta, abandono del tratamiento o debut de la enfermedad, embarazo, etc. En el síndrome, hiperosmolar hiperglucémico, existe insulina suficiente para no desarrollar cetosis, que generalmente se da en el paciente, digamos, en la diabetes tipo 2, aunque sí hiperglucemia, que alcanza valores séricos mayores que la cetoacidosis, generalmente son glucemias de 600, un poco más, que generalmente en la cetoacidosis no alcanza, sería hasta 400, se supone que más de eso es como que ya no en coma. Pero bueno, todos los pacientes son distintos y vemos pacientes con un estado de ácido base que es sumamente alarmante y está hablando así como nosotros, y un poquito agitados. Ahora este seguimos. Claro. Perdón. Si hacemos uno y una. La sintomatología se instala lentamente, ya que la generación del estado hiperosmolar lleva tiempo, mientras que en la cetoacidosis los síntomas, que son el dolor abdominal, los cambios en el patrón respiratorio, pueden aparecer tempranamente. Los pacientes que desarrollan cetoacidosis presentan una alimentación en la elevación de la glucemia. Los pacientes que desarrollan cetoacidosis presentan una limitación en la elevación de la glucemia debido a mayor glucosuria en el contexto de un alto filtrado glomerular. Quiere decir que, a diferencia del síndrome hiperosmolar hiperglucémico, que la cetoacidosis pierde glucemia porque tiene como un umbral X y lo logra perder por el filtrado. Por eso la glucemia no llega a valores tan altos como en este otro síndrome que aparentemente no tiene esa capacidad. Pero porque seguramente se instaura de forma subaguda, crónica, y a cambio la cetoacidosis es más agudo. Pero bueno, es su estrategia, es la estrategia que tiene el cuerpo, digamos. Luego la poliuria osmótica, que arrastra todo, determina disminuyendo el volumen intravascular, por eso los pacientes vienen con tanta sed o tan deshidratados, porque generalmente tienen náuseas y vómito. Por ende, hay una disminución del filtrado glomerular porque están deshidratados. Y con eso la glucosuria, con la consiguiente, y ahí aumenta, es todo un círculo vicioso a la larga. Y empieza el aumento de la glucemia, o persiste, digamos. Después hay una caída del filtrado glomerular
en el síndrome hiperosmolar, hiperglucémico, un cuadro caracterizado por mayor hiperglucemia, deshidratación, marcado descenso del filtrado glomerular y menor desarrollo de la acidosis metabólica. Porque también es un tipo de, también hay pacientes que vienen en coma en este estado. Vamos a hablar un poquito ahora de la presentación clínica. Los pacientes con cetoacidosis presentan cierto grado de letargo, patrón ventilatorio de hiperventilación rápida, profunda y laboriosa, que se denomina como hambre de aire o Kussmaul, y alimento acetona, que es un olor excesivamente dulce y afrutado. Es frecuente el dolor abdominal inespecífico, a menudo asociado a distensión, o hilio, náusea o vómito, y puede presentar cierto grado de alteración de la conciencia. Ahora sí te invito, Claudia, si querés leer el manejo de la cetoacidosis. Igual hay otros. Sí, pero viste que acá cuesta. Les dejo si quieren. Cuesta. Yo después no le pido a Somos Sandra porque nosotras ya se tres, leyó la Sandra. vida, por eso estoy entre con ustedes. Si ustedes me sueltan la mano, chicas, acá estoy No, perdida. no, estamos acá. Termino estamos acá, la estamos clase y acá. vayan a estudiar. Acción hídrica para restaurar la volemia, la eliminación de cuerpo cetónico y corrección hidroelectrolítica. Debe administrarse insulina en infusión continua, intravenosa, en una velocidad de 0,1 unidad kilo-hora, de Esperemos un peso ratito, por Claudia. hora. Esperemos un ratito. Acá quiero hacer una pausa en esto. Esto es una sugerencia. Acá en el Pinto se utiliza otro tipo de estrategia. Pero generalmente se trata de utilizar 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros de solución fisiológica. Tal cual. Y Pero por algoritmo. siempre por algoritmos, pero siempre también es cierto que hay que ver las estrategias de cada lugar donde uno trabaja. Pero Tal cual. esto, para que sepan que es una estrategia también terapéutica, ¿sí? Ok. Nosotros acá en la Madrid también usamos así, las 100 unidades. Sí. 100 unidades en 100 mililitros y con el algoritmo, según la cantidad de elevación que tenga de insulina en su momento. Perfecto. Exactamente. Según los registros. Nosotros acá tenemos, me acordaba cuando ahora presentaba todas las características del caso, tenemos una adolescente que tiene 15, 16 años, que es diabética, insulino dependiente y cae muy seguido y directamente ingresa a la terapia cada vez que ingresa por la guardia, porque hace abandono de tratamiento. Claro, eso te iba a decir, no hay aceptación de la enfermedad en esa, Sí, en exactamente. esa Entonces, paciente. sí, llegan malas condiciones. Sí. Y a ella hay que sugerirle en la medida de lo posible que sea captada por la parte de servicio social o de salud mental para ver cuál es lo que está ocurriendo por la no aceptación del tratamiento, porque ya viste que la diabetes es una enfermedad crónica como el HIV y como muchas otras, ya no o sea, no es que ya te morís a los 30 años o te morís amputada, ya a esta altura en realidad uno debería morirse de viejo, como cualquier otro, digamos, ser humano sin enfermedad con la diabetes, siempre y cuando se logre aceptar la enfermedad, abrazarla y vivir con ella, digamos. Entonces, cuando son estas pacientes así tan difíciles, generalmente lo que se recomienda en la medida de lo posible, por supuesto, es ver la parte de salud mental, por qué no está siendo aceptada. Porque en realidad el cambio tiene que ser de todo el contexto también, de la alimentación, de la familia, todo eso, ¿viste? Pero, y ver también si esta paciente se le puede implantar ¿viste el aparatito en la panza, en el abdomen La subcutáneo? bomba, claro. La bombita. Hay pacientes que son candidatos, ¿viste? Porque ya no pueden andar con cetoacidosis así nomás. Sé que no es sencillo, pero bueno, es algo a lo que hay que charlarlo también en el grupo de trabajo y ver la posibilidad de eso, de que se evalúe y ofrecerle esa oportunidad a la paciente. Después, si la paciente continúa o persiste con este perfil de no aceptación, bueno, uno la tratará y sabrá cuál será su expectativa de vida, por supuesto, ¿no? Pero Claro, hay que trabajar más también en lo social, ¿viste? Porque vos sabés que pinchar sí, el dedito para ellos en los jóvenes es muy complicado,
Por eso viene el parchecito, viene la bombita ya que te va corrigiendo. Aparte hay otro también. desarrollo y otro alcance, ¿viste? Claro. No es Sí, fácil, te digo, No, no es seguramente un que no, y trabajo menos para los sencillo, adolescentes. porque si el paciente Porque no el tema hace del el alcohol, clic, de los dulces, de los corticoides, son muchas cosas en son las cuales muchas hay cosas y no es sencillo, no entienden. pero, viste, nosotros estamos en el área de que nosotros sí le tenemos que informar Tal o cual. hacer que de alguna forma conectar con esto y ver después si la paciente continúa con su conducta, eso, bueno, hay que respetar y atenderla, nada más, o Claro, atenderla. tal cual. Sí, sí, tal cual. Y siempre Es hablar verdad. con los familiares de que esto la va a limitar, pero a la persona y la va a limitar en muchos aspectos. Bueno, Pero, creo que pero ahí siempre entraría haciendo todo eso, lo que es el ¿viste? trabajo del equipo de salud, ¿no? En O la sea, medida en que el se tema de pueda, la sí. promoción y de la prevención también. Y O sea, sobre no todo en la soltarla atención, en ninguna rama de lo que es la salud. Porque viste exactamente, Claudia, sobre todo en la que atención los CAPS primaria, llegan mucho a los CAPS recordarle y al centro de atención salud que primaria, está tal más cual. cercano de ella, que, bueno, es una paciente problema, por así decirlo, en donde el sistema de salud debe Claro, problema abrazarla para ella, y claro, sí, sí, tal contenerla. cual, Después se verá tal qué cual. pasa, ¿viste? Porque nosotros no nos podemos inyectar insulina por esa persona, ¿viste? No, Después no, pero si por la eso, persona ocurra o decida hacer, no pero solamente decirle inyectarte insulina, no, hacerle todo lo que es bien educación, promoción, sí, para a que por nos, ahí ella misma prevenga. Y sí, también el tratado con la psicóloga, como vos decías, está muy bueno, con la nutricionista para ver qué es lo que puede comer, qué es lo que no, cuáles son los claro, síntomas. uno le sugiere y trata eso uno le ofrece, tenemos esto para Tal ofrecerte, cual. y te fijas que lo que la Después paciente decisión, acepta, claro. ¿viste? Porque La tampoco después uno, decisión. claro, Pero después bueno, se que no diga, respeta y no se dijimos trata. nada, no me dijeron. Está muy bueno eso también, sí. Está, sí, eso no hay que olvidarse que también en la medida que se pueda hay que hacer promoción de salud, ¿viste? No es fácil, Tal porque cual. no es, el trabajo que te damos nosotros, te Hay digo que la hacer verdad, no promoción de es salud, tal sencillo en cual. donde estamos metidos, pero No, no hay es que, sencillo. pero hay que Bueno, pero por eso, ofrecerlo. Vos lo ofrecés, le continuás y le contás qué es lo que tiene a su alcance. Capaz que ella, Sandra, en donde está, no tiene ni psicóloga, ni tiene un CAPS, capaz, tal cual, ¿viste? Entonces lo único que puede claro, ofrecer es sugerencia y atenderla cuando vaya, ¿viste? claro, sí. No Sí, soltarle la mano tampoco. de No, hecho no, uno nosotros, siempre tiene que tratar y bueno, y ya está, y saber qué es lo que va a pasar. Claro, sí, sí. nosotros de hecho Tal cual. siempre tratamos de ayudarla y eso. Ella aparte tiene hasta problema con la mamá porque la mamá ya no sabe cómo manejarla. Claro, Mamá, Así que, viste, es difícil, es es difícil. difícil, sí, es difícil. Cada vez que viene te dan ganas de matarla, mira, además de mi porque amor. sí, sí, viste, porque no, y me tomé un Fernet con Coca-Cola, te dice, no, la querés matar. Ah, sí. Bueno, vamos Así a que bueno, continuar un ratito más que ya se corta. listo. Bueno, siempre hay que dar especial atención en pacientes obesos y embarazadas. En el obeso la infusión generalmente es mayor y en las embarazadas confirmarle el descenso de los cuerpos cetónicos. Y siempre, bueno, abrazarse con la especialidad de ginecobstetricia como guía, ¿sí? Sí, no tener ese consultar a los especialistas, porque las pacientes, bueno, las embarazadas son dos pacientes, ¿viste? Así que siempre eso de la mano con la otra especialidad. Y bueno, siempre tratar la causa o identificarla, o intentar identificarla, porque a veces no es tan sencillo, y tratar de, bueno, darle el tratamiento si es una infección, y si llega a ser por desalimentación, bueno, eso, hacer hincapié en la nutrición y en lo que ella debería ser su dieta. Y por supuesto, esto que recién estábamos hablando, de prevenir las recurrencias. Terapia con insulina. El efecto que buscamos siempre es supresión de la cetogénesis, o sea, disminuir los cuerpos cetónicos. La reducción de la cetonemia debe disminuir 0,5 milimol por litro en esa primera hora de atención. Y el bicarbonato debería aumentar 3 miliequivalentes en esa hora de la primera atención, digamos. O sea que ponele que entró con 7 y le tenemos, en el control de la hora debería tener 10. O por lo menos que ya tenga 9, ¿viste? Quiere decir que estamos encaminados.
Reducción de la glucemia, también a 50 miligramos por decilitro por hora. Corrección del potasio, electrolitos, sobre todo el potasio, que generalmente puede hacerte una hipopotasemia, así que siempre controlarlo. El tratamiento hay que tener cuidado y controlar en las primeras 24 horas o hasta que salga de esta cetoacidosis. El potasio, bueno, debe mantenerse en rangos normales o fisiológicos, porque generalmente con el tratamiento de la cetoacidosis el potasio disminuye y hay que hacer reposición con cuidado y con control de laboratorio. La hipoglucemia, el control estricto de glucemia es muy importante, ya que la hipoglucemia puede conducir a un cuadro muy grave, por supuesto, de coma o muerte. Y una vez que llega a los 200 miligramos por decilitro hay que colocar el paralelo, siempre y cuando si es que no salió de la cetoacidosis, o sea, un bicarbonato mayor de 18, que no esté en acidemia y que deberían no haber cuerpos cetónicos. Si eso todavía no ocurrió, hay que colocar este paralelo de dextrosa al 10% para prevenir la hipoglucemia y poder continuar con la bomba de insulina, que es lo que va a hacer que salga de la cetoacidosis. El manejo clínico, bueno, obtener un acceso venoso o vía central, dependiendo del paciente. Iniciar una infusión con solución fisiológica. Generalmente son pacientes deshidratados, así que generalmente hay que expandirlo. Pueden llegar con hipotensión arterial y la expansión con eso mejoran y no es necesario agregarle un inotrópico o un vasoactivo. También hay que iniciar una infusión de insulina. Esto se corta en un ratito, así que se graba y volvemos a subir.